milenario Cerro Alico vería nacer en 1865 a uno de los lugares que es el más hermoso y enigmático de la región de Ñuble. La hermosura está a la vista, pero sus enigmas no. Hoy usted los conocerá. Aquí comienza un nuevo episodio de La Voz de las Sombras directamente desde San Fabián de Alico. San Fabián recibe su nombre en honor al fundador, el latifundista Fabián de la Fuente, quien el día 7 de diciembre de 1865, bajo el decreto oficial, estampa su nombre a estas tierras que actualmente son la capital de la comuna de San Fabián de Alico. Por décadas, los puntales de su economía fue la agricultura, la crianza de animales y un activo intercambio de productos entre arrieros y gauchos venidos del otro lado de la cordillera. Y era muy común que a la gente, cuando llegaba la correspondencia en la tarde, llegaba en la micro, se leía la lista de toda la correspondencia que llegaba por el nombre, y algunos traían el nombre más el sobrenombre. Sí, había una micro en esos años que salía de aquí a las 7 de la mañana y regresaba saliendo de Chillán a las 3 de la tarde, pero el regreso, la hora era difícil porque llegaba alguna época en el invierno donde había que meter la micro al potrero para poder continuar, o bajarnos los que veníamos viajando y empujarla. En las soledades cordilleranas junto al fogón, seguramente, mirando las estrellas, nacieron en este sector una cantidad enorme de poetas y cantantes. Destacamos, por supuesto, a Nicanor y Violeta Parra, de fama mundial, quienes nacieron en el sector de Las Guardias. Porque realmente no sabemos lo que es. Cuando nosotros somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. De manera que no hay nunca un punto de intersección. Entonces, ¿a qué le tememos? Y en ese mismo fogón, seguramente la familia reunida junto al abuelo escuchaba las historias que se van pasando de generación en generación. Esas historias que tienen que ver con apariciones, con el demonio, con tuetués, con fantasmas, con aparecidos. E incluso se cuenta mucho en estos lugares que existían entierros. Esos entierros que los antiguos dejaban sus riquezas por ahí en algunos lugares ocultos y que después, con algunas señales como luces o fuego, eran entregados a quienes pasaban por ese lugar. Pero, por supuesto, tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder gastarlo y disfrutar de ellos. Bueno, yo nací en la cordillera, en plena cordillera, cerca del límite de la Argentina. Entonces, por allá en esas soledades desde niña, lo que siempre se hacía era el compartir de la familia alrededor del fuego, en el fogón de la noche que en todo hogar de campo hay. Y ahí se contaban historias
siempre el papá, especialmente el papá o los hermanos mayores, eran los que contaban historias y los menores escuchábamos. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando en invierno, las noches de tormenta, se escuchaba como un grito en la cordillera y decían: es el peregrino errante. El diablo me salió allá donde José al ladito acá, en unas piedras, y me salió. Estaba sentado, yo venía para arriba, y pues me miré para el lado, y vi, bueno, son los cachos, y la lengua que estaba coloradita. Y dije yo, le tiro un tiro, y el diablo siempre ha tenido poder. Dije yo, capaz que me reviente el revólver, y me mate yo mismo, porque el diablo tenía poder. Entonces ya me vine para arriba, cuando de repente, oiga, me dan un cimbrón de árboles. Qué susto más grande, y apreté a correr. Aquí en la cuarta me vine a dar cuenta que estaba. Eso sí que fue susto grande. Allí así un hoyo más o menos, altura como de 50, 60 más o menos, donde sacaron un entierro. Un poco más de este lado hay una piedra que le llaman la piedra de la vaca. Derecho de la piedra de la vaca, así para ese lado, al lado una mata de litre grande que hay repuyuita. Ahí está el hoyito así, a este ladito, y en caminito a la orillita sale derecho la piedra de la vaca. Ahí hay un entierro que han sacado uno. Y el otro está al otro lado del estero de la piedra sarnosa, hay un vago que pasaba antiguamente, años atrás. Hay una piedra grande, está media del bajito así, el caminito viene por este ladito, y empieza así. Ahí creo que se subía un gallito a cantar. Y decía, ¿por qué este gallo a esta hora aquí? Como a las 3 de la mañana. Nadie, se bajaba el gallito de allá y se acá se perdía. El tuetué, mire, yo sinceramente no sé si existió, pero sí se escuchó. Yo lo escuchaba. Se relacionaba con el mal, con la brujería. Y eso era muy común en la creencia de la gente antigua, y yo diría hasta ahora, si es algo que para mucha gente no es una superstición, porque para muchos eso es una superstición, son tonteras, cosas que pasan, pero se escuchaba mucho. En las noches, aquí en San Fabián, se escuchaba mucho. Ese era un bichito que había, un carunco, como un águila. Ese salía de ahí, de donde está el destacamento de la oficina, de ahí salía así costa arriba y se iba a colocarse en unas piedras oscuras que hay arriba unos rodados. Ahí se escondía. Ese era un bicho, dicen que al tomarlo es la riqueza para la luz de la casa nada más, pero tiene que darle todo lo que él come. Sí, alumina harto, pues donde va volando, pero despacito, nosotros una vuelta lo seguimos, pero esa cordillera es harto, para arriba, y de repente se apagó. Si es al abrir las alas, eso es lo que alumbra. Sin duda, uno de los lugares más misteriosos en San Fabián del Lico es el sector de la mortandad. Se tejen diversas hipótesis de cómo se generó su nombre, desde muerte de animales hasta sucesos luctuosos que tienen que ver con asesinatos en masa de pueblos originarios. Pero lo cierto es que todos estos relatos han generado algunas especulaciones que tienen que ver con apariciones de personas que han fallecido, e incluso dicen que hay gente enterrada en estos campos. Bueno, ahí la mortandad se llama porque ahí fue la última matanza que tuvieron los españoles contra indígenas de acá, de esta zona. Entonces hay un sector que se llama La Guardia, que está antes. Y ahí fueron atacados los indígenas y los acorralaron hasta que llegaron al sector de la mortandad, y ahí ya... La mortandad se llama porque murieron todos, se da una mortandad en esa zona. Bueno, lo que yo he escuchado de gente antigua de la comuna, de que quizás un poco más abajo de la mortandad existió un rodado hace muchos años atrás, que se desprendió el cerro y arrasó con casas, con animales, y falleció mucha gente, me contaban ahí, y quedaron sepultados debajo de las piedras.
Mire, eso es lo que penan harto en esas casas. Al final arriba de las casas de la mortandad penan harto. Hay cualquier movimiento en esa, vivir allá, casi no puede aguantar uno. ¿Por qué yo digo? Porque yo estoy viviendo en esas casas. San Fabián del Lico está ubicado en un lugar increíble. Por un lado, las cristalinas aguas del río Ñuble y por el otro se levanta esa majestuosa precordillera. Si el paraíso existe, debe ser muy similar a esto. Se dice que en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, tanto como el Cajón del Maipo en la metropolitana, existe una fuerza electromagnética que fluye desde la tierra y desde los cerros, provocando fenómenos de luces y apariciones de objetos no identificados. La fisonomía de San Fabián del Lico es muy similar a estos lugares y ufólogos aseguran que también es una zona caliente para este tipo de avistamientos y fenómenos de esa naturaleza. Hay muchos relatos que hablan de luces que han caído en estos cerros y otros de relámpagos que se ven por las noches también aparecer entre estas montañas. Fue un avistamiento de unas luces extrañas en el cielo, que fueron más que nada como destellos. Fue camino a Maitenal. Y por un momento pensé que eran relámpagos, pero como no había sonido, pero eran muchos destellos de luz. Íbamos con mi señora por Avenida Purísima hacia la casa y de noche, ya un 10 de la noche, y vimos luces que resplandecían entre los dos cerros, que nunca se supo qué era. Incluso decían, no, si fue un avión que cayó en el cerro, incluso gente preocupada de buscarlo, pero fue una luz que de repente bajó en la ladera del cerro y no se sabe qué fue. Hace algunos años atrás avisaron del sector de Caracol, arriba, a la municipalidad, que había caído un avión, pensaban todos, porque vieron una luz que pasó así y cayó. Debido a eso hicimos varias preguntas más arriba, la gente también lo habían visto esa luz, iba en dirección a los cerros y que ahí en los cerros había caído en esa parte. Iba cayendo ya. Ese lo vimos nosotros, venimos con mi señora, la mamá del Marce aquí a San Fabián cuando iba por esta parte, pero un foco grande y despacito, como de prendía, se apagaba. Fue caer frente a las partes de Lara, arriba atrás un cerro, una quebrada. En San Fabián del Lico, la naturaleza se siente en la piel y en el aire que respiramos. Ese aire que baja convertido en viento puelche y que nos susurra al oído historias de otros tiempos. Esas historias maravillosas que usted debe conocer, porque usted no puede dejar de venir y conocer estos maravillosos paisajes.